Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma. Mi hija está enferma, ve y sánale, sánale. El maestro le dijo: vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba, cuando de pronto: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado?, preguntó nuevamente el maestro, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando. Le dijo: Señor, Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti al tocarte sé que sanada fui, al tocarte sé que sanada fui, perdóname, perdóname Señor, ten piedad de mí, tu fama llegó a mí. El maestro le dijo: mujer, ven paz mujer, porque tu fe te ha salvado. Ven paz mujer. Y así Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, 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 no molestéis más al maestro, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, mas Jesús le dijo: ten paz, Jairo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto. Tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, mi hija. Mi hija, Jairo. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, él dice que solo duerme. Jesús está aquí. Oh, Jesús está aquí. Y al entrar Jesús a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo. Niña, a ti te digo, niña, a ti te digo. A ti te digo: levántate, 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 yeah. Levántate.
Padre, te doy toda la gloria y te doy toda la honra aquí desde el Centro de Restauración Internacional CRI. Bendito Señor, pido que extiendas tu mano poderosa y hagas milagros, prodigios, maravillas en cada casa, en cada ciudad, pueblo, vereda, aldea, en cada nación, hasta donde nos permites llegar con nuestro ministerio. Que tu palabra llegue, Señor, a cada casa y premies la fe de quienes te van a escuchar, Señor, de los que se reunieron para decir, quiero palabra de poder en este día. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia, esta vivencia, esta realidad que sucede con Jairo, su hija de 12 años, nuestro Señor Jesucristo, muchas otras personas, la familia de Jairo, etcétera, etcétera, está registrada en 3 evangelios, en Mateo, en Lucas y en Marcos. En Mateo, él lo registró en 9 versículos, hablando de la Nueva Versión Internacional. Lucas usó 17 versículos. Pero para la sorpresa de ustedes, Marcos usó 23 versículos. Obviamente, en el caso de Mateo, que solamente usó 9, él va al punto, no cuenta detalles. Otros detalles mucho profundos los cuenta Lucas y también Marcos. Entonces, cuando tú escuches a alguien que dice, la Biblia se contradice, por ejemplo, en Mateo, vas a encontrar alguna parte donde dice directamente que Jairo se acerca al Señor y le dice, mi hija murió, ve a mi casa para que la resucites. Ya Mateo dice así, pero cuando vayamos a Lucas y también a Marcos, aunque hoy voy a basar mi conferencia en Lucas, capítulo 8, desde el versículo 40 al 55, Lucas dice un proceso. Mateo solamente va allá y simplifica todo, parece que se contradijese. No, nunca Mateo va a contradecir a Lucas, ni a Marcos, ni el Señor Jesús a ellos, ni ellos al Señor. Por eso ten mucho cuidado, pero bueno, aquí en CRI vas a aprender a estudiar realmente la teología pura. La Biblia nunca se contradice. Hay aparentes contradicciones de la Biblia, pero por falta de un verdadero estudio teológico, y por eso hay las sectas. Cada día se fundan más falsos profetas, mucha gente hace que las personas duden de la Biblia y todo lo que el diablo aprovecha por la ignorancia de la iglesia. Hay que estudiar, mis amados. Bienvenidos hoy a la sexta casa de esas 12 conferencias que el Señor me dio sobre la congregación en las casas, porque a Centro de Restauración Internacional el Señor le ordenó, el Espíritu Santo nos ordenó congregarnos en la casa. Entonces, esas 12 conferencias que me dio el Señor hoy, la sexta, espero que las veas todas, toditas. ¿Qué hizo el Señor en cada casa? ¿Qué, cómo, con quién? ¿Qué estrategias usó el Señor? ¿Cómo se glorificó? Etcétera, etcétera. Porque tú tienes que tener mucha fe para estar frente al televisor, invitar a las personas y hacer lo que el Señor quiere hacer a través de ti. Y vamos a ser obedientes. Si somos obedientes, veremos la gloria del Señor. Pastor, pero es que X iglesia, Y iglesia, no lo hacen así. No, es que a mí no me interesa lo que hagan otras iglesias. Dios a cada pastor le dice, haz esto con las ovejas que te doy, que te estoy dando y te daré. Y cada pastor tiene que obedecer lo que el Señor le ordenó. Que eso quede bien claro para todos. En CRI decidí obedecerle al Espíritu Santo. Entonces, él dijo, se reúnen en casas, pues yo le voy a hacer caso, le estoy haciendo caso, y nos vamos a profesionalizar en la tarea que el Espíritu Santo nos ordenó hacer. Amén. Por eso el Señor nos da esta palabra de poder para que nos concienticemos. Y de paso, recibes mucha bendición del Señor. ¿Listos para recibir la bendición del Señor? He aprendido que mientras se recibe la palabra con fe, respeto, temor a Dios, con anhelo de recibirla, el Espíritu Santo a la vez va haciendo milagros, prodigios y maravillas
en el cuerpo, en el corazón, en la mente, en las finanzas, en la salud, en la familia de cada oyente que en verdad está comiendo el alimento que el Señor da. En CRI no se desprecia, no se deja la comida servida que nos da el Espíritu Santo. Mis amados, Lucas capítulo 8, versículo 40 al versículo 55. 8 porciones hay en este plato de comida que tiene sobremesa, tiene todo, está bien nutritivo. 8. Imagínate entonces que el Señor te va a servir, bueno, ya te está sirviendo la comida y tiene 8 partes esta cena hoy con Cristo. La primera, vamos entonces a Lucas, repito, en el capítulo 8, versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo. Vamos a leer 40, 41 y 42. Ahí está la primera porción. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, versículo 42, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Me gustan los detalles que Lucas expresó aquí, y lo mismo Marcos. Mateo fue al punto, ya, sin tanto rodeo. Pero qué lindo como es el Señor, ¿no? Dejó que Mateo lo supiera, Lucas lo supiera, Marcos lo supiera, y cada uno narró la historia analizando todo lo que le llamó la atención. Interesante esto. Punto número 1. Todos, sin excepción, necesitamos al Señor en nuestra casa. ¿Quién era Jairo? Traducido al siglo XXI, era un pastor, el pastor de una iglesia. Era el principal de una sinagoga, el líder de la sinagoga. O sea que este hombre conocía lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, lo leía, lo estudiaba, lo enseñaba, formaba a las personas, oraba con ellos y todos los requerimientos que Dios había ordenado a Israel. Este hombre era experto en la ley, en los profetas, era experto en la Torá, este hombre era experto en teología, la teología que hasta ese momento existía. Tremendo esto. Repite conmigo, todos sin excepción necesitamos al Señor en nuestra casa. Esta es la primera porción de 8. Que el Señor nos permita recibir esas 8 porciones de comida del Señor, de palabra de poder, y quedar bien llenitos, fuertes, bien nutridos para enfrentar toda acechanza de Satanás, porque muy bien dijo el Señor, la fe viene por oír la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, oyen mi voz y la practican. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale por la boca de Dios. Amén. Estamos en la primera porción. Todos, sin excepción, necesitamos al Señor en nuestra casa. ¡Qué tremendo! El pastor de esa sinagoga tuvo un problema. ¿Dónde? En casa lo tuvo. Algunos dirán, bueno, pastor, pero si su hija estuviera en un hospital, entonces Jairo no necesitaría llevar a Jesús a la casa, sino al hospital. Cuando digo, todos necesitamos al Señor en nuestra casa, casa no lo tome como 4 paredes. Cambia la palabra casa por familia, por ejemplo. La niña era su única hija. Su familia, su casa, su hogar. Sea que esté muriéndose en casa, físicamente hablando, en las 4 paredes, o sea que esté en un hospital muriéndose, o esté no sé dónde, o con 10,000 problemas diferentes que pueden sucederle a los hijos de una persona. Cuando digo que todos sin excepción necesitamos al Señor en nuestra casa, me estoy haciendo entender, ¿verdad? Lo necesito en mi casa, en mi hogar, en mi familia, con los míos, con los que más amo después de amarme a mí, porque uno tiene que amarse primero, ¿no?
Amo a Dios por sobre todas las cosas. Primero a Dios, por supuesto, pero humanamente. Y amo a los demás como a mí mismo. Primero me amo a mí mismo para poder amar a los demás, etcétera, ¿no? Todos, llámese el pastor, llámese el líder que sea, llámese cualquier hermano, porque ante Dios nadie es grande, o unos más grandes que otros. Todos somos iguales ante el Señor. Todos necesitamos que el Señor esté en nuestra casa. Ahora, este líder de esa sinagoga, él se humilla a Jesús, se arrodilla, le suplica. Esa teología que ahora enseñan muchas iglesias, yo reclamo, yo decreto. Otros están diciendo que dan órdenes a los ángeles y que el ángel es un siervo para mí, entonces yo le doy órdenes a los ángeles porque Dios dijo que los ángeles son espíritus ministradores para los hijos de Dios. Entonces a mí el ángel me hace caso y Dios me mande muchos ángeles y se ponen frente a mí y van a hacer tales cosas. Aunque tú no lo creas, muchas iglesias están predicando esa cantidad de mentiras y estupideces de paso. Porque una persona con sentido común no necesita ser un teólogo, pero con sentido común sabe que a Dios no se le da órdenes ni a Dios ni a sus ángeles. Este principal de la sinagoga suplicó, se postró: Jesús, ten misericordia, mi hija se me está muriendo en la casa, por favor ven a mi casa y colocas tu mano sobre mi niña. Es mi única niña, se está muriendo, Señor. Qué hermoso que entendamos que todos, sin excepción, tenemos que suplicarle al Señor que venga a nuestra casa y nos bendiga. Segunda porción la encontramos también allí. Roguemos al Señor usar nuestra casa. Supliquemos, rogar, suplicar, clamar, insistirle en oración, con lágrimas muchas veces, arrodillado. Hay que rogarle al Señor que use nuestra casa. Centro de Restauración Internacional. Da tristeza que el Señor está pidiéndote la casa, que todo es de Él, para que tú te congregues a tu familia, y si tienes espacio, invita a los amigos más cercanos, como lo hizo Cornelio. Yo les pido que cumplan con la tarea al Espíritu Santo. Las 5 conferencias sobre primera casa, segunda casa, tercera casa, cuarta casa, quinta casa, y hoy la sexta casa y todas las que vienen, repasémoslas. Deja que el Espíritu Santo te hable, vamos a obedecerle. Este hombre principal, él rogó al Señor que fuera a su casa. Hoy el Señor, los papeles se cambian, qué tristeza. El Señor, comillas, rogándonos que se reúnen en la casa. Que así como cuando no eran cristianos, esa casa la usaban para hacer y deshacer, había tiempo, dinero, no importaba si se maltrataban los muebles por invitar a bailar y a tomar y de todo, y hasta peleas habían. Esa casa donde colocaban un partido de fútbol porque el mundial, porque lo que fuera, y eso hasta se maquillaban, se pintaban, se uniformaban, lloraban, se emborrachaban, si ganaba el fútbol, su equipo de su nación, esos lloraban de la alegría, y si perdían lloraban de la tristeza, y todo frente a un televisor. Y el Señor hoy está diciendo: CRI, ¿por qué ahora? Para que se congreguen a buscarme, a adorarme, a escuchar mi palabra, a ser pastoreados, bendecidos, y traigan a otros como lo invitaban antes, para que aprendan a gozarse y tener esas emociones también más grandes todavía al escuchar la palabra del Señor. Entonces, la segunda porción de la palabra que hoy Dios nos da es: roguemos al Señor que use mi casa. Somos nosotros los que tenemos que rogarle: Señor, por favor, déjame usar mi casa para ti. ¿Y cómo se le ruega a Dios? De 2 maneras: con palabras y con hechos. Porque la fe sin obras es muerta. La fe se demuestra con lo que yo hago. Cuando yo voy y compro el televisor hoy en día, pues de alta gama, para que se pueda comunicar mucho mejor, ver mejor, escuchar mejor, bueno, y toda la comunicación como hoy la alta tecnología nos permite hacer maravillas con un televisor. Hay que invertir, hay que poner bonita la sala. ¿Cuántas personas logro traer a mi casa?
¿Y quién las va a traer? Cornelio, ¿qué hizo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, tienen que volverlo a estudiar. Cornelio hizo que la palabra de Dios a través de Pedro llegara a su casa. Cornelio prestó la casa, Cornelio invirtió para que la palabra de Dios llegara a su casa, Cornelio invitó a sus parientes y amigos más cercanos, Cornelio llenó la casa de personas. Eso es rogarle al Señor, para que mi casa sea usada para Dios. Dios no va a traer las personas, Dios no va a ir a comprarte el televisor, Dios no va a enseñarte a manejar internet, el Señor no te va a hacer nada de eso. Tus actos, tus oraciones y tus actos le muestran al Señor que en verdad tú estás interesado en que Él use tu casa. Me da tristeza, hermanos que ya son líderes y entran a la reunión teniendo casa, teniendo una sala bien grande, teniendo el poder de decir qué se hace en su casa, y entran 20 minutos tarde. Y no invitaron a nadie. ¡Qué tristeza! Demuestre al Señor que anhelas que Él visite tu casa y que la use. Ahora, tercer porción del alimento para hoy. Hay que tener claro los propósitos del por qué le suplico al Señor que use mi casa. Tengo que tener claro los propósitos, mucha atención. Primero, porque quiero la bendición para mí y para mi familia. ¿Por qué digo para mí primero? Porque es que yo no puedo dar si no recibo, como el dinero. Yo quisiera ayudar a todos, sí, pero primero tiene que trabajar, ser buen administrador, tener buenas finanzas si quiere ayudar a otros. Eso es lo primero. Entonces, por eso digo, propósitos del por qué le ruego al Señor que use mi casa para la gloria de su nombre. ¿Por qué compré ese televisor? ¿Por qué amplío la sala? ¿Por qué pongo buen sonido? ¿Por qué alisto las sillas? ¿Por qué madrugo a invitar personas? ¿Por qué hago aseo antes de que lleguen las personas y después de que se van vuelvo y hago aseo? ¿Por qué hago todo eso? Primero, porque quiero bendición para mí. Segundo, para mi familia. Porque ellos son los primeros que congrego frente al televisor. A mis hijitos, a mis nietos, a todos los familiares que ese día estén en mi casa, corto cualquier programa que tenga, con quien sea, porque es momento de congregarme, ya que Dios quiero que esté en mi casa. Lo demuestro con hechos. Entonces el Espíritu Santo observa eso. ¿Qué sucedió con Cornelio? Cuando llegó la palabra, mientras Pedro estaba conferenciando la palabra del Señor, el Espíritu Santo cayó y tocó a todos los que estaban ese día. Incluso hubo bautismos en esa casa, hubo de todo en esa casa, porque hubo un Cornelio que invirtió tiempo, dinero, amor por Dios, con su casita y ordenando todo lo que ya les he dicho. Estamos en la tercera parte de esa porción, de ese plato hermoso que Dios nos dio hoy. Hay que tener claro los propósitos del por qué le suplico al Señor que use mi casa, que use mi casa, mi bendición, la de mi familia, la de mis invitados, Oh, qué hermosa es la palabra del Señor. Versículo 42, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. O sea, Jairo tenía un propósito. Yo llevo al Señor a mi casa porque tengo necesidades y bien grandes en mi casa. En ese caso, mi necesidad, mi hija se me está muriendo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son tus necesidades, hermano? ¿Cuáles son tus necesidades? Hoy que Dios te ahorra tiempo y te ahorra dinero y te permite congregarte en cualquier parte del mundo, en el mejor de los casos, en vivo y en directo, en tu propia casa, ves al pastor, escuchas al pastor, bueno, al Señor a través del pastor. Eso es lo mismo que si estuvieras en un templo presencialmente hablando. ¿A qué vas a un templo? A adorar, a cantar, a ver y a escuchar al pastor que predique. Lo mismo. Y Dios te da toda la bendición en la casa. Sería pecado hoy, siglo XXI, que alguien diga no tengo dónde congregarme, no tengo tiempo o dinero para congregarme cuando Dios está enviando todo a la propia casa. Pero yo tengo que tener los propósitos claros. Propósitos claros. Mi bendición, la de mi casa, la de mi familia y de paso de amigos que aprecio. Y me preocupa la salvación de ellos. Entonces los invito a mi casa y por eso tengo todo bien preparado. Entonces, Señor, con mis hechos,
y con mis oraciones estoy demostrándote que anhelo que vengas a mi casa. No a bendecir 4 paredes, como algunos, ¿no? Ungen las puertas, las paredes con aceite y todo ese desorden tan terrible. No, Dios no necesita ungir paredes. Él habita es en las personas. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Vamos bien, amados? Cuarta. Esto se está poniendo mucho más bueno. Presten mucha atención, el Señor siempre el mejor vino lo deja para el final. Mucha atención. Cuarta porción. Debemos soportar el proceso. Debemos soportar el proceso. Cuando tú sigues leyendo la palabra del Señor, tan pronto Jairo le suplica, di conmigo, ora, pide a Dios que vaya a su casa a sanar a su hija, el Señor inmediatamente tomó rumbo para la casa de Jairo. De una, el Señor dijo, vámonos para su casa. Pero ¿qué ocurrió? Que las multitudes apretujaban al Señor y vino una mujer con un problema de salud terrible. Hoy no voy a explicar sobre eso, no alcanza el tiempo, no es el momento. El caso fue que el Señor la sanó a ella. El Señor iba para la casa de Jairo. Jairo fue el primero que buscó al Señor. Estoy en el punto número 4. Debo soportar el proceso. Dios ayudando a otros que llegaron después. No se te haga raro que Dios bendiga primero a los invitados que al anfitrión. No se te haga raro que Dios bendiga, repito, primero al que invitaste. Por primera vez lo invitaste y Dios a decir hace un milagro hoy. Y tú que preparaste la casa y tú que llevas congregándote muchos años, hay milagros que Dios hoy no te los va a dar. Porque Dios así trabaja. Jairo fue el que se postró, el que le rogó. El Señor ya iba rumbo a la casa de Jairo, pero Dios fue sanando a otra persona que llegó después que Jairo y no a Jairo. Debemos soportar el proceso. Quinta, la tentación para apartarme del Señor fue probada con fuego. Será probada tu fe, porque Jairo va caminando con Cristo, le suplicó a Cristo, fue muy diligente en buscarlo a tiempo antes de que su hija muriera. Pero llega alguien. En el versículo 49 dice, dice aquí la palabra del Señor. Sí, en el versículo 49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Wow, punto número 5, la tentación para apartarme del Señor puede llegar. Va caminando con Cristo, Cristo le dio palabra de bendición, voy para allá, etcétera, etcétera, pero llegan las malas noticias. Aparte que el Señor está sanando a otros, primero que a Jairo, llega una mala noticia, no molestes más al maestro, que tu hija ya murió. No camines más con Cristo, que tu hija ya murió. No camines más siendo cristiano, que de nada sirve tus oraciones y todo lo que has hecho para la gloria del Señor. No camines más con Cristo, que ya no hay solución a tu problema. No molestes más al Señor. Suena como muy amable. No, ¿cuál amable? Quítese de ahí, deje seguir orando, deje seguir caminando con Dios. Más bien camine a sepultar a su hija. ¿Qué hace metido allá sirviéndole a Cristo y caminando con Cristo cuando su hogar, mire cómo está, su hija se murió? ¿Cuántas veces te van a decir eso, diablo mentiroso? La fe, punto número 5, va a ser probada con fuego. Eso dice la palabra del Señor. Y tú tienes que mantenerte. Punto número 6, que alguien se alegre. Versículo 50. ¿Listos? Dije que se iba poniendo mucho más bueno esto. Saboreen la comida. Otro bocadito de riquísimo. Versículo 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, repite conmigo, palabra de poder. ¡Wow! ¿Sabe qué dijo el Señor? La fe
viene por oír la palabra de Dios. Por eso el diablo ataca. No preste la casa, que no pueden escuchar la palabra de Dios. No invite a nadie. Esto no va a pasar nada. ¿Para qué hago esto? Tú misma, ¿para qué te congregas? Eso, vaya a ver una película, vaya a pasear, vaya más bien y tengan un buen almuerzo. ¿Cuántas personas dejan de reunirse hoy por estar preparando tremendo almuerzo? Invitando a un poco de personas que mañana hasta los meten en chismes y hasta nunca le van a pagar el dinero que le prestaste. Para eso sí hay tiempo, dinero y todo. Pero otros, mucha atención, otros dicen, aunque Dios no me ha contestado, aunque ahora me llegó una noticia peor, aunque tengo una prueba tremenda, la situación se me agravó, camino con Cristo, sí, oro a Cristo, sí, le creo al Señor, sí, pero la situación se agravó, ahora vienen a que no camine más con Dios. Los problemas, las situaciones, la misma gente, el diablo usando al que está cerca a mí para desanimarme de mi caminar con Dios. Entonces necesito, repítelo, palabra de poder. Y me encanta esto. No molestes más al maestro, tu hija murió. Al oír esto, Jesús, multitudes estaban cerca a Jesús, pero el Señor oye lo que él le cree conveniente oír. Él oye todo, pero a lo que cree conveniente le presta atención y le da respuesta. Presta atención. Al oír esto, versículo 50, Jesús le dijo a Jairo, ¿a quién? Al que caminaba con él, al que le creyó a él, al que aunque la hija se le murió, al que soportó que Jesús sanara a otros, pero siguió caminando con Cristo. Justo en ese momento, Jairo necesitaba palabra de poder, palabra de Cristo. Era lo único que él necesitaba, porque lo sacan de la iglesia. Y si lo sacan de la iglesia, lo sacan de Cristo, no vería nunca la gloria de Dios. El diablo trabaja así. Por eso cada vez que te congregas, di, voy a escuchar palabra de poder. La necesito antes de que cometa 1000 errores. Amén, mis preciosos. Al oír esto, Jesús dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella sanará. ¡Guau! Punto número 6. La palabra de poder oportuna. Amén. Dios sabe lo que tú necesitas escuchar. Comer espiritualmente se puede decir también. Él lo sabe. Por eso nunca menosprecies la palabra del Señor. Nunca menosprecies escuchar la palabra, porque el Señor, con Él no hay coincidencias. Él, cuando escuchó lo que le estaban diciendo a su siervo, a su discípulo, venían a quitarle la poca fe que tenía, valga la expresión, dijo, aquí este hombre necesita palabra de poder. Jairo, no temas, cree solamente y tu hija, yo la sano. Guau, séptima porción de esta comida, versículos 51 al 53. El Señor se glorifica, no se glorifica en medio de burlones. Guau, escuche versículos 51 al 53. Cuando llegó a la casa de Jairo, porque llegó el Señor. ¿Alguien se alegra? Que llega. Depende de ti. ¿Se glorificará en tu casa? Depende de ti. Pero presta atención a lo que el Espíritu Santo te va a decir. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Dejen de llorar, dijo Jesús. No está muerta, está dormida. Versículo 53. Entonces todos empezaron a burlarse de él porque sabían que ella estaba muerta. Punto número 7. Mírame, por favor, obsérvenme aquí. Anfitrión, escúchame. No permitas que burlones lleguen a tu reunión y distraigan al que sí quiere prestar atención. Dile, qué pena, si quiere estar chateando, por favor, vete para otro lugar. Como estás en tu casa, vete para otra habitación. Nos estás interrumpiendo. No permitas burlones en tu reunión que empiezan a reírse de lo que Dios hace. Dice,
a cuestionar, ni se convierten, pero eso sí, a criticar y todo. En el peor de los casos, terminan escuchando a los burlones, el predicador dando la palabra de Dios y el anfitrión hablando con nosotros, burlones que el diablo usa para quitar la bendición. ¿Qué hizo el Señor? Mire qué ejemplo tan lindo. Se están burlando de mí porque digo que voy a hacer un milagro. Se están burlando de mí porque yo llamo las cosas como yo quiero llamarlas. Para mí no está muerta, para mí duerme y la voy a despertar. Se están burlando de mí, no entran. Jairo, tú no eres un burlón, entra conmigo. Esposa de Jairo, mamita de la niña, tú no eres una burlona, entra conmigo. Pedro, Jacobo y Juan, entren conmigo, porque les voy a enseñar que yo soy la resurrección y la vida. Yo soy Dios, yo no soy un burlesco, yo no soy un mito, una leyenda, yo no soy cualquier personaje. Y yo honro al que me respeta, al que me cree. Se salen los burlones de esta casa. Anfitrión que me estás escuchando, hermano que organizó la casita y que invitó a 2 o 3, cuídalos, porque el diablo va a querer confundirlos. Que se pongan a jugar con el celular, a buscar otros temas. Ahí sí les dio ganas de ir a comer, ahí sí les dan deseos de llamar a alguna, por alguna situación muy importante, etcétera, etcétera. El diablo es atrevido. ¿Quieres ver milagros en tu casa? Mantén una atmósfera de respeto, no ruido, nadie molesta. Este tiempo es sagrado para el Señor. Después de la reunión, ahí sí hablamos. Después de la reunión contesto llamadas. Después de la reunión hago los negocios importantes que tenía que hacer. Si no alcanzo a preparar desayuno o almuerzo o lo que sea, ya no hay tiempo. Después de la reunión lo prepara. Pero mi casa y yo serviremos a Dios. Mi casa y yo respetamos la palabra del Señor porque sí que necesito, diría Jairo. Yo creo que Jairo mismo dijo, burlones se salen porque es mi hija la que está muerta. Yo creo que Jairo y la esposa estaban serios. Burlones. Respeten mi dolor. Respeten a mi Cristo. Traigo la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra. O sea que ¿qué llevó Jairo a su casa? La palabra. Pero no, a veces el anfitrión, antes riendo con los 2 que invitó, tomando tintinco y riendo y no presta atención a Dios, empieza tarde la reunión. Bueno, si es que invitó a alguien, no invite burlones, invite personas que están necesitadas y quieren buscar de Dios, porque Dios los puede sorprender con un milagro poderoso, si no se burla. Y octavo, el versículo 54 al 55 dice, pero él la tomó de la mano y dijo, niña, levántate. Esto, en este caso Lucas no dice Talita Cumi, eso lo dice Marcos. Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Talita Cumi. Recobró la vida y al instante se levantó. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Octavo. El Señor hace milagros. No va a hacer lo que tú debes y puedes hacer. El Señor no le dio de comer a la niña. Eso que lo haga Jairo. Eso que lo haga la mamá. Vamos a aprender en Centro de Restauración Internacional que Dios no se va a poner a hacer muchas cosas. Dijo un hermano, pastor, yo tengo tanta fe y le he dicho al Señor, si en verdad tú quieres usar mi casa, que mañana alguien me regale un televisor. Ay, Dios. Señor, que alguien me regale las sillas. Señor, que los invitados, no los invito, no, lleguen. O sea, ponen a Dios que les compre el televisor, ponen al Señor que trabaje para que ellos tengan la plata para el televisor, ponen al Señor a que Él sea el que invite a las personas. No, que el Señor haga el aseo, que el Señor trapee el piso, que el Señor prepare el tintico para los invitados, que el Señor haga todo, porque Señor, yo creo mucho en ti y si en verdad tú quieres usar mi casa, haz todo eso. No sea atrevido y burlón de Dios. Dios hace milagros.
Te habla para que tú hagas lo que tienes que hacer. Él hará lo que tú y yo no podemos hacer. Amén. La resucitó, pero Jairo, dale de comer. Ella necesita comer. Hermano precioso, antes de terminar, antes de pasar a la oración, vamos a decirle al Señor, vamos a orar ya. Y digámoselo en la oración, ¿les parece bien? Vamos a decírselo en la oración. Padre Celestial, Padre de la Gloria, entendí que sin excepción, todos necesitamos tu presencia en nuestras casas. Dile, Señor, hoy entendí que es rogarte. Te ruego que uses mi casa y lo voy a demostrar con hechos, invirtiendo tiempo y dinero. Señor, hoy dejo claro los propósitos del por qué quiero, porque entendí que necesito que estés en mi casa y porque quiero que estés, y haré todo lo que sea para congregarme, porque tengo el propósito de ser bendecido yo, mi familia y mis amigos a quienes voy a invitar. Dile, Señor, ahora entiendo que debo soportar el proceso, porque tú decides hacer el milagro que yo necesito cuando quieras y de la forma que tú quieras, y que tú tienes todo el derecho de bendecir a otros antes que a mí, y lo voy a aceptar y voy a soportar esa prueba de tener que esperar, y más cuando veo que se agravan mis situaciones. Dile, Señor, hoy prometo que cuando llegue la tentación de fuego sobre mi fe, no me voy a apartar de ti. No me voy a apartar de ti. Cuando me digan, pero las cosas están peores, ¿de qué les sirvió orar? ¿De qué les sirvió dar dinero a la obra, invertir tiempo también? ¿De qué les sirve todo eso? Apártate de Dios, no moleste más, no ore más, no clame más. Me voy a acordar que a Jairo le pasó lo mismo y Jesús le dio palabra de poder. Dile, por eso, Señor, te prometo seguir congregándome para recibir mi palabra de poder, la que tú me quieras dar para darme las fuerzas, la esperanza, la fe para seguir adelante. Dile, Señor, hoy entendí que tú no te glorificas en medio de burlones. Voy a hacer de mi casa, en momento de la congregación, un lugar serio, santo, sagrado, que todos presten atención a tu palabra. Lo voy a hacer. Dile, Señor, lo voy a hacer. Y si tú eras uno de los burlones, peor, dile, perdóname, Dios, por estar hablando con otro, chateando, molestando, llamando. Un oído a tu palabra y otro oído a ver qué pasaba en la calle, etcétera. Perdóname, Señor. Dile, ahora voy a ser tan serio contigo que ni me voy a burlar, ni voy a dañar tu reunión, ni mucho menos permitiré que otros lo hagan. Díselo en oración. Dile, Señor, y también he comprendido que tú no vas a hacer lo que yo tengo que hacer. Tú solamente vas a hacer lo que yo no puedo hacer, lo que se me salió de las manos. Gracias, Señor. Gracias por hacer lo que yo no puedo. Y perdóname porque he intentado que tú hagas lo que tengo que hacer yo. Esforzarme, avanzar, creerte, caminar contigo, orar, servirte, servirle a otros. Todo eso tengo que hacerlo. Perdóname cuando no he querido hacerlo por pereza, por negligencia, por dudar, por falta de amor a otros que necesitan de ti. Perdóname, Señor. Sigue orando. Vamos a orar 4 minutos más. Pero aplica este mensaje. Cómete todo. A Dios no le gusta que dejemos sobrados, porque Él no prepara nada que haya que botarse a la basura. El Espíritu Santo sabe preparar la palabra de poder. No fue el pastor Edward, fue el Espíritu Santo. Así de que dile, Señor, perdóname. Voy a aplicar estos pasos que me diste, Señor. Esas 8 porciones de comida me las voy a comer toditas, día tras día.
porque yo quiero ver la gloria tuya en mi casa. Dile, Señor, cuenta conmigo. Los que son dueños de casa, dile, cuenta con mi casa, que es tu casa, mi tiempo, que es tu tiempo, mi dinero, que es tu dinero. Mi vida es tu vida, la vida de mis hijos es tuya, y la vida de mis amigos y parientes es tuya. Por eso, Señor, me tomo muy en serio la orden que nos diste a Centro Restauración Internacional, porque ya no tenemos una sede, tenemos muchas sedes. A falta de una sede física, CRI tiene muchas sedes. Las casas, dile, Señor, mi casa es tuya, mi casa y yo serviremos al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Oh, Señor, en mi casa no hay burlones hacia la palabra de Dios. En mi casa respetan la palabra de Dios, y soy el primero que la va a respetar para dar ejemplo. Y el que no tiene casa propia, bueno, en algún lugar vives, hazlo allí. O vete para donde un hermano que tenga casa y él quiera prestarla, y congrégate con él y ayúdale a ordenar las sillas, ayúdale a invitar personas, ayuda a mirar que no hayan burlones. Haz la tarea de diácono y Dios verá con agrado, y allá llega la bendición, porque alguien está escuchando. El Señor sí llegó a la casa de Jairo en el tiempo de Dios. Se empeoraron las cosas para Jairo, sí, sí y sí, pero llegó. Y Dios no llega tarde, Dios no llega tarde, y para Él no hay nada imposible. Para los que le creen, para los que le obedecen, para los que son serios con Él, para los que se toman en serio la palabra de poder de Dios, para ellos Dios siempre les da la comida a tiempo. Alguien diga amén. Dile, gracias, Señor, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, mi Señor. Dile, gracias, bienvenido a mi casa, a resucitar lo que se murió en todas las áreas de mi vida. Padre, yo te doy muchas gracias. Dile, Señor, gracias por tu palabra de poder. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Y todos decimos, amén. Bendiciones.